tardes, este es el laboratorio número 0 de comandos básicos de Linux, en el cual vamos a explicar comandos que se utilizan en el día a día. Para ello estoy utilizando un Ubuntu Server, la versión 16.4. Nos vamos a loguear al sistema operativo. Uno de los convenios o de las formas de trabajar en distribuciones Linux es que la mayoría de los comandos son el acrónimo o un short name de una palabra en inglés. Por ejemplo, el comando ls. Ls viene de la palabra en inglés de list y su función naturalmente es listar el contenido dentro de un directorio. Entonces, si ejecutamos el comando list, vemos que no nos devolvió absolutamente nada. Eso lo podemos interpretar como que no hay nada dentro de este archivo, pero dentro de los comandos de Linux podemos enviarle opciones y las opciones lo que hacen es cambiar el comportamiento del, del comando de su función natural o por default. También estas opciones también pueden servir para la forma en que va a imprimir la información, para que no imprima absolutamente nada o para que nos dé más información de la que normalmente nos daría. En este caso, si ejecutamos la opción "-l", nos dice que en ese directorio no hay ningún archivo, pero cabe resaltar que hay archivos ocultos y hay archivos visibles dentro de una distribución Linux, al igual que en Windows, por ejemplo. Para incluirlos en el comando Linux está la opción A, a la que le vamos a agregar, le vamos a concatenar las dos opciones que habíamos visto y podemos ver lo siguiente. Primero, en la primera columna podemos ver unas letras que dicen D, R, W, X, R, las cuales en este momento estamos algo perdidos, no las hemos visto, entonces vamos a entrarnos dentro de esta columna en unos momentos. Podemos ver tanto el usuario, el grupo, podemos ver su tamaño, la fecha y el nombre del archivo. Cabe destacar que los que podemos ver aquí en letras azules es por un directorio y los que miramos en letras blancas son archivos. Entonces, continuando con esto, normalmente en un día a día necesitamos crear archivos, eliminarlos, modificarlos. Crear un archivo se puede con el comando touch y le mandamos el nombre del archivo. Le mandamos hola.txt. Si lo listamos, podemos ver que está el comando, ya está el archivo hola.txt dentro del directorio en el que estamos. Y si listamos con el s-la, podemos ver que este archivo también tiene las letras que habíamos hablado en un inicio. Entonces, explicando un poco sobre esto, son los permisos con los que se pueden acceder, ejecutar o modificar archivos o directorios dentro de una distribución Linux. Normalmente se dividen de 4 en 4 las letras, D, R, W, X. Las primeras 4 son para el usuario, las segundas 4 son para el grupo y las segundas 4 para el owner del archivo. Entonces, ¿qué significa cada letra? D es de directory, R es de read o lectura, W es de write o escritura. Esto también significa que lo podemos modificar. Y X es de archivo ejecutable. Entonces, como podemos ver, los azules tienen la primera letra D, que es de directorio, como ya lo habíamos explicado, y los demás no lo tienen ya que son un archivo. Entonces, ahora, dentro del uso diario de una distribución Linux, se crean carpetas, se navegan dentro de ellas, se modifica el contenido dentro de ellas. Para crear carpetas utilizamos el comando mkdir, que significa make directory, y el formato es, enviamos mkdir y escribimos el nombre del archivo, en este caso vamos a poner prueba. Y si volvemos a listar, vemos que tenemos a hola.txt y prueba. Si quisiéramos mover el archivo hola adentro de la carpeta prueba, utilizamos el comando move o mv, el cual indicamos qué es lo que queremos mover y el destino a donde lo queremos mover. Si listamos nuevamente, ya solo tenemos el contenido de prueba para
adentrarnos a prueba o ver o navegar hacia adentro de esta carpeta, utilizamos el comando cd, que significa change directory o cambiarnos de directorio. Para eso lo utilizamos cd y el nombre de la carpeta donde queremos movernos. Ahora, si listamos nuevamente aquí adentro, podemos ver que hola.txt ya está dentro acá. Entonces, adentrándonos un poco más en lo que son los permisos dentro de un ambiente Linux, es necesario que empecemos con esto. Cómo leerlos o cómo modificarlos, qué significa que uno tenga R, que uno tenga W. Entonces, primero, para modificar los permisos de un archivo, normalmente utilizamos el comando chmod. Existen varias formas de definir los permisos para un usuario. Las más comunes son utilizando unas letras, que ahorita a continuación los vamos a explicar. También está la opción numérica, que vamos a hacerlo en un segundo ejemplo. Para ello, tenemos el directorio, el archivo hola.txt y le queremos dar permisos de ejecutable o de ejecución. Para ello, la primera letra, podemos utilizar la letra U, que significa usuario, la letra G, que significa grupo, o la letra O, que es el de owner o el dueño del archivo. Si utilizamos la letra U, para agregar o quitar permisos, utilizamos un más o un menos, si queremos agregar o quitar permisos, y luego vamos a agregar qué tipo de permisos queremos que tenga. En este caso le queremos dar ejecutable y luego a quién queremos darle los permisos. Si usamos otra vez la herramienta con la que listamos, podemos ver primero que cambie de color. Eso que nos dice que si vamos a ver las primeras 4 letras, se agregó la letra X. Eso quiere decir que el usuario Kenny puede ejecutar el archivo hola.txt si le agregamos estos mismos permisos al grupo y luego listamos, podemos ver que en las segundas 4 letras se agregaron los permisos de ejecución. Si continuamos y le queremos dar permisos también al owner de que pueda ejecutar el contenido de hola.txt y listamos nuevamente, podemos ver que también tiene ya los permisos de ejecución. Bueno, continuando. Normalmente, como habíamos mencionado, esta es una de las formas más intuitivas de agregar permisos, pero existen otras. Existe un convenio numérico en el cual se utiliza el siguiente esquema, en el que el número 1 se representa la letra X o execute. Está el número 2 que es de escritura. Está el número 4 que es de lectura. Y cómo se manejan si yo quisiera darle permisos o combinarlos uno con el otro. Si yo quisiera darle permisos de ejecución y de escritura, sumo el valor 1 con el 2 y le envío ese parámetro. Entonces, ¿cómo se mira en acción? Si escribimos chmod y le queremos dar permisos solo de ejecución al usuario, más lectura, más escritura, escribiríamos 7. Pero si queremos que el usuario solo sea capaz de leerlo y escribirlo, sería 6, por ejemplo. Y que el owner solo quiera ejecutarlo y escribirlo, sería 3, por poner un ejemplo. Y luego otra vez mandamos a hola.txt. Si listamos nuevamente los permisos, podemos ver que el primer usuario lo puede leer, escribir y ejecutar. El segundo solo lo puede leer y escribir. Y el último solo puede escribir y ejecutarlo. Si regresamos al directorio de antes, podemos ejecutar permisos de forma recursiva. Eso quiere decir que si una carpeta tiene más carpetas adentro y esas carpetas tienen archivos y queremos modificarlos todos de una vez, podemos darle la bandera "-r" mayúscula, la cual recursivamente le dará permisos a cada uno. Entonces si escribimos por ejemplo 755 de prueba y no hacemos "-la", todos los permisos que podemos ver dentro de prueba se le asignarán a cada uno de los archivos y los directorios que tengan estos. Entonces, ¿cómo ejecutaríamos o cómo haríamos un archivo ejecutable? Si nos vamos a prueba y modificamos el archivo hola,
Primeramente es pensar cómo puedo editar un archivo si no tengo una interfaz gráfica que me dé un editor de texto como Sublime, Atom, entre muchos otros de los conocidos. Y tenemos distintos editores de texto en un ambiente como el que tenemos en este momento. Podemos utilizar Vim y escribimos el nombre del archivo que queremos modificar. Si presionamos Enter, podemos ver el archivo. Entonces, primero no podemos modificar el archivo utilizando Vim. Tenemos que presionar la letra I para poder modificarlo. Y vamos a hacer que primero se vaya al directorio padre, que imprima el path completo donde se encuentra y que liste los permisos dentro de ese archivo. Entonces, luego de eso presionamos la letra ESC para que ya no modifiquemos el archivo, dos puntos y escritura y quit. Entonces, para ver el contenido de un archivo podemos utilizar el comando cat y podemos ver efectivamente ya modificamos el archivo hola.txt. Entonces, si quisiéramos, primero verificamos los permisos, podemos ver que este archivo lo puedo ejecutar y eso lo ejecutamos hola.txt. Como vimos, iba a moverse al directorio home del usuario Kenny, luego iba a imprimir los permisos o listar todo el contenido más sus permisos. Entonces, nuevamente, continuando con este laboratorio, si quisiéramos modificar los permisos, ya entendimos que hay un ambiente, una forma de una notación con letras, una notación numérica. También existe otra notación que no es tan famosa, que es octal, pero preferiblemente utilicemos estos dos por facilidad. Entonces, otro de los comandos muy útiles en el día a día es que muchas veces instalamos algo dentro de nuestro sistema, pero realmente no sabemos todo lo que nos puede proveer o qué herramientas, qué banderas tiene permitido recibir y la función de cada una de las banderas. Para ello podemos utilizar la palabra man y luego le mandamos el comando que queremos conocer su documentación. La función de man es buscar la documentación que localmente se tiene para el comando ls, le damos enter y nos lleva a esta pantalla en la que podemos ver cuál es el nombre del comando, que en este caso ls, cuál es su forma de utilizarse, que es ls, las distintas opciones y por último el archivo o el directorio que queremos mandar. Como podemos ver, si se encuentran dentro de corchetes significa que son opcionales. Eso quiere decir que podemos ejecutar solo ls, ls con opciones o ls con opciones y con archivos o directorios. Nos da una descripción, va diciendo exactamente cada una de las funciones de las banderas. Aquí podemos ver la bandera "-a", que lo que hace es que no nos muestra o nos da la capacidad de ver los archivos ocultos. Podemos ver si es un directorio, nos puede formatear la información, el output. Podemos ir viendo, por ejemplo, acá con la "-l", nos da un formato largo en la forma de listar los archivos. Podemos ver dentro de qué otras, por ejemplo, "-r", que lo que hace es revertir el orden en el cual el sistema operativo lee los archivos. "-s", que nos da el tamaño en bloques, entre muchas otras. Si se dan cuenta, es bastante extenso para un comando que puede resultar algo muy, muy sencillo. Nos dice quién es el autor. Por ejemplo, el estado 0 significa que todo salió bien. 1, que hubieron algunos problemas. Y el código status 2, que hubo un problema muy serio cuando se estuvo ejecutando este archivo. Nos dice cuál es el copyright de este comando y nos da una referencia por si quisiéramos visitarlo en su página. Entonces es un comando muy útil. Otro de los comandos que normalmente pasa es que queremos buscar dentro del contenido de un archivo. Para ello, si por ejemplo imprimimos el contenido de hola, pero queremos saber qué hay adentro, entonces para eso podemos enviarle el resultado del ejecutar el comando cat a otro archivo, a otro comando utilizando el símbolo pipe. Luego realizaremos una búsqueda con el comando grep y le mandamos el
texto que queremos buscar. Si le damos enter, al recordarnos que dentro de hola si se encuentra password o pwd, nos dice exactamente que sí se encuentra pwd dentro de hola. Esa es otra de las muy útiles, por así decirlo, herramientas en el día a día. Otra, por ejemplo, es a algunas personas no les gusta Vim, si no les gusta Nano, podemos utilizar Nano. En este caso se dan cuenta que es una pantalla completamente diferente a la de Vim. Aquí por default ya está activado el momento de modificar el archivo. Entonces si yo por ejemplo escribo acá echo, que echo es imprimir a pantalla. Si escribimos laboratorio terminado y luego damos control X, le decimos que sí queremos modificarlo y con el mismo nombre, y ahora queremos ejecutar hola, podemos ver que primero se fue al directorio home, lista de una forma larga más los permisos incluyendo archivos ocultos, y escribe pantalla laboratorio terminado. Como última parte quisiera agregar, aparte de los comandos como grep que ya vimos, el comando man, el comando ls con otras banderas que vimos durante este laboratorio, les quiero mostrar una herramienta muy útil para nosotros las personas que estamos involucrados en informática, en redes, entre otras cosas, y es el comando nmap. Primero, recordando lo que ya vimos, podemos utilizar la documentación con nmap. En este caso nmap yo ya lo tenía instalado, pero si quisiéramos instalarlo, lo único que tendríamos que hacer es, dado que estoy en una distribución Ubuntu, instalo nmap de esta forma. Tiene que ser como un usuario root, ya que estoy modificando aplicaciones o servicios que no tengo. Ya que ya lo tengo, en este caso ya lo tenía instalado, me dice que ya no necesito ni actualizarlo ni instalarlo nuevamente. Entonces, siguiendo con nmap, podemos ver qué es lo que hace esto. Entonces, nmap es una herramienta que sirve para explorar, para escanear puertos y generalmente se utiliza para seguridad. Podemos ver en la descripción que nmap lo que hace es que es una herramienta de código libre o open source, como le llaman, que lo que hace es que sirve explorar y realizar auditorías de seguridad. En este caso, la descripción es bastante extensa, ya que nmap posee muchas capacidades de realizar distintos tipos de escaneos. Aquí hasta nos dan un ejemplo con todo el output de ejecutar un comando nmap. Nos da las distintas opciones que podemos especificar a qué target o qué host queremos escanear, que nos permita saber qué hosts están conectados en la red, escanearle los puertos, especificar un orden en el cual queremos que se ejecute, con alguna versión en específico. Se puede detectar el sistema operativo, se pueden realizar pruebas de performance, se pueden hacer cosas como spoofing, entre otras, que ya son temas avanzados de seguridad informática. Entonces, para hacer un pequeño ejemplo e ir cerrando este laboratorio, vamos a hacer un nmap. Le decimos que vamos a hacer un escaneo al sitio scanme.nmap.org. Entonces, primero miramos la versión de nmap, que está utilizando 132 scripts para escanear, y podemos empezar a ver el resultado que nos está dando. En este caso nos dice que se está haciendo que el puerto 25, el puerto 22, el puerto 80 del host donde está scanme.nmap.org, que podemos ver que es el 45.33, etc. Son puertos que están siendo utilizados. También el 31337, podemos ver el tipo de puerto que están siendo utilizados, que en este caso es TCP. Vamos a esperar a ver qué más información nos da. Podemos ver que ahorita lo que va a hacer es que va a agregarle o aumentar el delay para enviar paquetes.
podemos ver que encontró otro puerto disponible. Ya que terminó de escanear los puertos, sabe que hay 5 puertos disponibles y empieza a ver qué servicios están corriendo en ese caso, en esos puertos. Entonces ahora está haciendo un escaneo de los servicios. En este caso, ahí podemos ver que hice 5 servicios en un host. Vamos a esperar a ver qué nos dice este comando. Bueno, podemos ver que en el puerto 22 está SSH, que es un puerto conocido. Podemos ver que el puerto 25 es de TCP Wrapped. También podemos ver que el estado es que está abierto. En el 80 también el puerto conocido HTTP. Y podemos ver que en el 99, 29, que ya no son puertos conocidos, sino son puertos donde el usuario puede escoger qué aplicación corre, están utilizando un nping. Y en el 31, 33.7 están haciendo un TCP Wrapped. Podemos ver que el sistema operativo del host es un Linux, entre muchas otras informaciones. Este es un comando bastante poderoso que nos permite hacer monitoreo, auditoría, entre otros, que nos puede resultar muy favorable en nuestra área de desenvolvimiento. Esperamos que este laboratorio haya sido de su agrado. Muchas gracias.